Para nadie es un secreto que Venezuela es uno de los países más ricos del mundo en petróleo. Numerosos estudios indican que Venezuela tiene petróleo para más de 300 años. Situación que Estados Unidos históricamente conoce muy bien y a la perfección. Y solo quienes conocen la historia saben que Venezuela fue considerado el país más rico de toda Latinoamérica durante muchísimo tiempo. Tienen excelentes vías, su petróleo construyó grandes edificios, toda Latinoamérica quería mudarse para allá, incluso un éxodo de más de 5 millones de colombianos hoy viven en Venezuela. Y era completamente entendible, era el país que estaba viviendo de la burbuja del petróleo. Eso había plata para todo el mundo. Entonces, ¿en qué se equivocó Venezuela? Venezuela dejó de producir alimentos y perdió soberanía alimentaria. Y cuando en un país se habla de pérdida de soberanía, estamos hablando de la pérdida de la capacidad de pensar, de actuar y de tomar decisiones por nosotros mismos. La pregunta sería, si es tan grave perder soberanía alimentaria, ¿por qué Venezuela dejó de producir sus propios alimentos? Pues bien, aquí viene la importancia del petróleo. Venezuela comenzó a vivir de la burbuja del petróleo. ¿Para qué cultivo y produzco alimentos si los puedo comprar en el exterior? Y fueron generaciones enteras que culturalmente se acostumbraron a vivir del petróleo. ¿Quién querría ser campesino y producir alimentos con lo duro que es ese trabajo y con lo mal remunerado que es, cuando el petróleo me puede dar un mejor estilo de vida? Pero entonces suscitaron muchísimos problemas, entre los cuales hubo uno muy importante, y es que empezaron a pensar algunos venezolanos y a decir: hey, si el petróleo es nuestro, ¿por qué tenemos que venderlo a precios muy económicos para que Estados Unidos refine el petróleo, nuestro petróleo, lo convierta en gasolina y nos lo venda muy costoso? Allí fue cuando se empezó a hablar de la nacionalización de este recurso mineral tan importante. ¿A quién no le gustó esta decisión? ¿A quién no le gustó que aparecieran venezolanos pilos y pensaran en que el petróleo era de ellos? Pues a Estados Unidos, señoras y señores. Y aquí viene lo más importante de la historia, póngale cuidado. Quisieron nacionalizar un recurso mineral en medio de una dependencia económica y alimentaria hacia Estados Unidos terrible. ¿Qué les estoy tratando de decir, señoras y señores? Ellos tenían el petróleo, pero Estados Unidos tenía la comida. Y Estados Unidos era quien pagaba el petróleo. Entonces, cuando sube el presidente Hugo Chávez y dice: vamos a finalizar con la nacionalización de este recurso mineral y vamos a montar nuestras propias refinerías aquí en Venezuela, ¿cierto? Y a Estados Unidos no le gustó esta decisión, dice: listo, háganlo, es de ustedes, no puedo hacer nada. Se monta el bloqueo económico. Y Estados Unidos le dice a todas las plataformas de alimentos, a todos los supermercados, grandes cadenas y grandes empresas norteamericanas, que si le llegan a enviar alimentos a ese país, van a tener serias complicaciones con ese gobierno. Hagamos de cuenta que usted es un gringo y que usted es dueño de supermercados El Éxito, ¿sí? Carrefour, Olímpica, ¿sí? Y resulta que usted es una empresa norteamericana que tiene la posibilidad de enviar alimentos a todos los países latinoamericanos. Pero ¿qué pasa? Uno de esos países latinoamericanos se revoluciona y Estados Unidos le dice a esa multinacional: no me le envía alimentos a ese país. En otras palabras, castiguémoslos con el hambre. Y les vamos a demostrar que un país no come ni toma petróleo. Fue ahí donde empezó la verdadera crisis para Venezuela. Un bloqueo económico sin precedentes, porque las sanciones de Estados Unidos las tenían que cumplir todos los países que tenían convenios y tratados con Venezuela.
De un día para otro a Venezuela le cortaron todos los servicios comerciales, los tratados internacionales, los envíos de alimentos, los todo se lo cortaron. Y si nos ponemos a pensarlo, este era un plan de Estados Unidos desde hace más de 70 años en el que quieren desfinanciar el campo latinoamericano, que todos los países latinoamericanos perdamos soberanía alimentaria, a tal punto que el día en que un gobernante suba en cualquier país latinoamericano y tome una decisión que a Estados Unidos no le guste, inmediatamente nos castigan con la panza. Literal, nos ponen a aguantar hambre. Y si usted llegó hasta esta parte del video es porque usted ya se está pensando y se está preguntando cuál es la relación de esta problemática venezolana con el país del cual usted pertenece. En mi caso, Colombia, en este momento tiene una inseguridad alimentaria terrible. Nosotros dependemos de más de 16 millones de toneladas de Estados Unidos de alimentos. Nosotros en este momento tenemos el campo, pero no somos un país agrícola, nosotros no cultivamos porque nosotros nos dedicamos a hacer lo mismo que hacía Venezuela desde hace 60 años. Pero nosotros, nuestra historia cambia un poco. Ya tendré la oportunidad en otro video de contarles cómo pasó este mismo conflicto, pero aquí en Colombia. Aquí en este video lo que quiero decirles es que el castrochavismo no existe, lo que existe es un bloqueo económico sin precedentes. El castrochavismo no es más que una narrativa de los medios masivos de comunicación de derecha y hegemónicos que vienen desde Estados Unidos y que están propagados por todos los países. Entonces, la próxima vez que un amigo suyo, uribista, le salga con el cuento castrochavista, usted me va a hacer un favor y me le envía este video para que ese personaje aprenda un poco de historia y deje de ser tan manipulable. Para finalizar, quiero contarles que el castrochavismo es solo un invento para manipularnos a través del miedo. Palabras más, palabras menos. Si usted no vota por determinados gobernantes, a su país le va a pasar lo mismo que a Venezuela o a Cuba. ¿Se dan cuenta cómo nos han manipulado desde hace tantos años? Y se dan cuenta cómo no les convenía que un presidente como Gustavo Petro en Colombia o como López Obrador en México subieran a la presidencia, porque una de sus propuestas fundamentales de gobierno era devolverle al campo la financiación, devolverle al país la capacidad alimentaria para dejar de depender de Estados Unidos. Pilas, no se deje manipular.